Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nribhise Sunyavadi Pasatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones, en este caso sobre algunos de los textos del siempre radiante y liberador Srimad Bhagavatam. El último texto compartido fue el siguiente: oh Brahma, tan solo sigue esta conclusión mediante la concentración fija de la mente, y ningún orgullo habrá de perturbarte, ni en la devastación parcial, ni en la final. Texto o indicación que se le atribuye a la Suprema Personalidad de Dios o a la verdad personificada como conclusión final dicha o revelada a Brahma, quien posteriormente se ocuparía en la manifestación de todas las entidades vivientes o de lo que se conocería o conoce como la creación. Entonces, el texto siguiente dice: Sukadeva Goswami dijo a Maharaj Parishi: la suprema personalidad de Dios, Hari, desapareció después de ser visto en su forma trascendental, instruyendo a Brahmaji, el líder de las entidades vivientes. Se terminó la instrucción. La instrucción fue dada en síntesis. La conclusión fue que solo la verdad absoluta, siendo absoluta, es lo permanente y lo continuo, y todo aquello que se considere diferente de ella en el sentido de separatividad, o sea, separado de ella, debe considerarse que es fruto de un pensar ilusorio, o sea, conciencia de lo ilusorio, donde se confunde lo temporal y creado por lo absoluto, o sea, se le da una noción de existencia, una calificación de existencia independiente, y que para evitar esto, entonces se le recomienda a la chispa viviente que se encuentra ya en un estado bastante avanzado, en este caso Brahma, se le recomienda seguir su tendencia, en este caso también la tendencia creativa, pero al mismo tiempo en todo lo que hiciese, en toda circunstancia en la que se pudiese encontrar, mantener su mente. Esto significa también mantener la atención fija en el Señor, o sea, en la búsqueda continua de lo absoluto. Y es ahí el núcleo de la ciencia y el arte de la autorrealización. Si hace eso, dice, te mantendrás libre. Ningún orgullo, ninguna vanidad, ninguna perturbación podrá agitarte, desorientarte, ni en el momento de la devastación parcial, ni en el momento de la devastación final. Por tanto, crear y desarrollar el hábito de revisar con frecuencia dónde anda revoloteando nuestra atención es un hábito necesario, es un ejercicio necesario e imprescindible para aquellos que andan buscando el camino del avance en esto de la conciencia espiritual o el desarrollo
de la conciencia espiritual en el ser humano, que en este caso es la forma de vida en la cual nos encontramos nosotros y desde la única que al menos desde este planeta se puede buscar conscientemente a Dios. Todo está de alguna forma u otra dando crédito de la existencia de la verdad absoluta, todo está hablando de una forma u otra sobre cualidades de la suprema personalidad de Dios, pero nada lo está haciendo de modo consciente. Lo único que puede de un modo consciente reflejar y dar ecos, algún tipo de eco sobre lo absoluto es el ser humano, pero para ello primero debe equilibrarse, o sea, debe apaciguarse como un lago tranquilo y transparente, o debe limpiarse como un espejo completamente pulido que no desvirtúe el reflejo de la imagen original. Esa conciencia de Dios en uno de sus aspectos, en una de sus comprensiones, significa eso. El texto sigue diciendo, entonces dice que después de instruido, desapareció. Este desapareció significa no que dejó de estar, sino que es Brahmaji, Brahma, la atención, la conciencia de Brahma, quien dejó de tener acceso a la forma, a la personificación específica de la verdad absoluta. Esto es natural que sucediese, puesto que la función de Brahmaji era otra, era ocuparse en la creación, y esto de la visualización o de la toma de la conciencia de la personificación de la verdad absoluta tenía simplemente el propósito de ser instruido, o sea, impactar a Brahmaji y ser instruido. Y después, ya una vez terminado el propósito, pues ya no tiene por qué seguir en ese estado de conciencia donde está la referencia personificada de la verdad absoluta a nivel visual, por decirlo así, sino que tiene que ocuparse en su labor, en su trabajo. Dice, ante la desaparición de la suprema personalidad de Dios, a quien también se le conoce con el nombre de Hari, quien para los sentidos de los devotos es el objeto del disfrute trascendental, Brahma, con las manos juntas, comenzó a crear de nuevo el universo, lleno de entidades vivientes, tal como se encontraba antes. O sea, cuando ya Brahma dejó de tener acceso a la forma de la suprema verdad, entonces se dice aquí que con las manos juntas, es decir, en una actitud respetuosa, humilde, y esto también denota una actitud de atención plena, o sea, con su mente completamente ubicada en una cuestión. Dice que comenzó a crear de nuevo el universo tal y como estaba. Y aquí tenemos una de las peculiaridades que tanto hemos mencionado del enfoque védico, y es la peculiaridad no solo del multiuniverso, o sea, de ilimitados universos o ilimitadas realidades, palabra que más encaja en el asunto, puesto que la palabra universo puede confundir, o sea, ilimitadas realidades, sino también la repetición y continuidad de cada ciclo creativo. O sea, comenzó de nuevo a una creación, pero tal y como estaba antes, o sea, antes de la devastación anterior a esa creación. Vamos a poner un símil o una comparación, ¿verdad? Usted está en su casa, usted está realizando determinadas actividades, ya tiene sueño, viene el cansancio por el día tan laborioso, y usted comienza a quedarse dormido, incluso sentado en un mueble. El cansancio le vence y usted comienza a quedarse dormido. La realidad o su realidad en la cual usted está viviendo cotidianamente
la realidad se va yendo. O sea, ella sigue allí objetivamente, pero su atención se va, la atención de usted, la capacidad atencional va disminuyendo y todo se va haciendo más tenue, más borroso, hasta que sin darse cuenta ya no es consciente de nada. Usted cae en lo que llamamos el sueño. ¿Qué es el sueño? Sino, en este caso, que la conciencia pasa a otro nivel de funcionamiento. La conciencia, desde el punto de vista de las ciencias psicológicas, también neurológicas, funciona por planos. O sea, está siempre funcionando, pero en diferentes planos. Y cuando cambia de un plano a otro, entonces la idea, la experiencia, es que el plano anterior o aquello que se encontraba en el plano anterior o diferente ya no está, o sea, deja de estar. Y está funcionando entonces en un plano diferente donde ocurre una realidad específica o donde simplemente no se es consciente de ninguna realidad, y es lo que se conoce como la ignorancia total o ausencia total de conciencia. Entonces usted ya durmió, el cuerpo se reparó o ocurrió un ruido y se despertó, y cuando usted se despierta, ya sea porque ya descansó, porque le toca despertarse o porque un ruido o un estímulo fuerte lo despertó, usted vuelve de nuevo a tener acceso a aquello que estaba allí cuando usted quedó dormido. Usted se vuelve de nuevo al mismo mueble donde usted estaba, al lugar de la casa donde estaba, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí continúa las actividades en el punto donde se quedaba. Entonces, similarmente pasa, o sea, el término devastación significa una entrada, un acceso a un plano de conciencia donde se deja de ser consciente de lo que hasta ese momento era la realidad. La chispa viviente queda en un estado latente, no consciente de ese plano específico donde se estaba desarrollando la realidad conocida como universo en ese momento, y por tanto pasa el tiempo que tiene que pasar, etcétera, etcétera. Recuerdo que estoy hablando desde la propuesta del enfoque védico, y después, llegado su momento, una potencia viviente, en este caso conocido bajo el título de Brahma, que es algo así, se podría traducir al español como el arquitecto en jefe, o jefe de los arquitectos, o jefe de los proyectistas, comienza de nuevo a tomar conciencia de aquello que estaba, o sea, de la realidad en el punto en el que estaba cuando ocurrió el apagón, cuando ocurrió la devastación o el acceso a lo no consciente. En este punto esto es también importante porque marca otra diferencia del enfoque védico, y es la diferencia de que realmente entonces en verdad Brahma no crea nada desde el punto de vista de empezar de cero. Simplemente va desarrollando una toma de conciencia progresiva y va reiniciando aquello que ya estaba. Eso es también una peculiaridad de lo védico, y desde ese punto de vista el título entonces de creador realmente no pertenece por completo a Brahma. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando se quiere entender la diferencia que hay entre Brahma, o el creador de la realidad, lo que llaman la realidad material o como le quieran llamar, y la suprema personalidad de Dios, o la causa primera de todas las causas. Esto es muy importante. Entonces dice: ante la desaparición de la suprema personalidad de Dios, a quien se le conoce también con el nombre de Hari, quien es para los devotos el objeto del disfrute trascendental, o sea, para los sentidos de los devotos. Eso es uno de los nombres, o de ahí se deriva también uno de los nombres que le da el enfoque védico a la verdad absoluta personificada, que es el nombre de Govinda, o aquel que da disfrute
a los sentidos. O sea, los devotos encuentran disfrute en ocupar los sentidos a la experiencia con el absoluto o del absoluto, o experiencias relacionadas con Dios en un principio en este mundo a través del servicio a su representante devoto puro, puesto que la relación con la verdad absoluta en este mundo, desde esta realidad construida, es una relación indirecta, entonces siempre tiene que suceder a través de. Y ese a través de ocurre de la forma más cercana posible a través del representante del Señor. Si bien la relación indirecta está ocurriendo continuamente a través de todo cuanto existe, una flor, una piedra, todo, etcétera, porque todo de una forma u otra también es expresión de alguna de las cualidades de Dios. La relación indirecta más completa, o sea, donde más se pueden reunir cualidades que se puede tener, porque da la oportunidad de implicar todo tipo de acción y poner todas las potencias en función, es desde la forma de vida humana. O sea, desde la forma de vida humana o entre dos criaturas humanas, una que esté al servicio del Señor de forma adecuada y la otra que esté buscando la relación consciente con Dios. O sea, esto sería la relación típica maestro-discípulo. Esa relación es lo más cercana que hay en este mundo al acercamiento, valga la redundancia, a la verdad absoluta. Por eso la literatura védica hace tanto énfasis en el servicio al maestro espiritual, o el servicio visto desde un concepto más amplio al representante genuino del Señor. Porque en ese servicio se encuentra entonces una oportunidad de estar muy cerca del servicio del propio Señor. Y no es que el representante sea el propio Señor, aunque desde un punto de vista de categoría lo represente, o sea, pueda tomarse así, sino porque sirve como cristal transparente a través del cual se puede percibir un poco lo más genuinamente posible ese resplandor o ese acercamiento siempre limitado a la suprema personalidad de Dios. En ese sentido, entonces, el representante del Señor o el devoto puro, el maestro espiritual, que es lo mismo, el santo, que es lo mismo, la literatura que expresa fielmente al Señor, también sirve como representante del Señor. Las deidades, en caso de la adoración, según la tradición, también funciona como representante del Señor, y en ese sentido entonces puede el individuo que está transitando por esa metodología o esa forma de acercamiento consciente a la verdad absoluta, puede dar rienda suelta a sus sentidos, porque puede decir, o puede al menos tener la idea de que está viendo, o sea, ejercitando el sentido de la vista con respecto a la verdad absoluta, está escuchando la verdad absoluta, está tocando la verdad absoluta, se está preocupando, está vistiendo, está embelleciendo. O sea, puede realizar funciones que desde el punto de vista filosófico no se podrían realizar, o sea, desde un abordaje puramente filosófico. Hay personas que tienen un mayor predominio, una mayor tendencia relacional y por tanto necesitan de la cuestión de poner en función los sentidos para tener una experiencia más vívida. En ese sentido, por ejemplo, en un texto que se llama el Hari Bhakti Sudodaya, en el capítulo 13, texto número 2, dice lo siguiente: oh devoto del Señor, representante genuino y puro de la suprema personalidad de Dios, el propósito del sentido de la vista se cumple completa y
perfectamente con solo verte. Y tocarte el cuerpo constituye la satisfacción del tacto corporal. La lengua es para glorificar tus cualidades, debido a que en este mundo un devoto puro del Señor es muy difícil de encontrar. O sea, el devoto puro del Señor o aquella persona que está completamente al servicio amoroso de Dios desde una postura totalmente transparente o desprendida de toda identificación falsa, o sea, del ego falso y de todo sentido de identidad y de propiedad, y que sirva como dador de noticia actualizada sobre la verdad absoluta, y en el cual también se manifiesten continuamente una serie de cualidades siempre variables, pero siempre mansas y buenas, cualidades que recuerdan al Señor Supremo. Dice que ese devoto puro, primero, dice al final del texto, es muy difícil de encontrar. Y segundo, que una vez encontrado, entonces es en ese o a través de esa figura, a través de esa persona, que pueden los sentidos ocuparse de una forma más objetiva y clara en el servicio a Dios, reconociendo a esa persona como representante del Señor, no como el Señor, pero sí como su representante. Y entonces pueden los ojos al fin cumplir su objetivo pleno, que es mirar al Señor. Repito, están mirando al representante, pero le están teniendo como el Señor, aunque sabiendo que no lo es, porque a través de él pueden ir divisando algunas de las cualidades del Señor, pueden escuchar su voz, pueden servirle, pueden ocuparse. Vamos a recordar que la actividad de servicio devocional significa, en una de sus connotaciones o significados, ocupar nuestras potencias y sentidos en cuestiones relacionadas con el Señor, o sea, en cuestiones que se realizan desde una mente consciente de Dios. En ese sentido, también vale la pena recordar que es solamente a través de una actitud de servicio que se va despertando al amor. Al amor no se despierta desde una actitud de disfrute, el disfrute es necesario también para la chispa viviente, puesto que tiene una potencia de disfrute que le empuja a disfrutar. El disfrute nos enciende hacia el apego, o sea, nos enciende hacia la lujuria, el apego, cuestión también que es un ingrediente a desarrollar dentro de la existencia de la chispa viviente, pero no nos enciende hacia el amor, y si lo haces después a través de un camino secundario, pero no directamente, porque el disfrute es una actitud que nos sitúa en la pose de recibir. Pero el amor no surge por el recibir, sino que el amor surge por el entrenarnos en el dar, y ese dar se va haciendo cada vez más desapegadamente y cada vez más gratuitamente. O sea, es un dar gratuito, y este gratuito significa que nada es lo que nos mueve a ese dar. Eso es importante irlo comprendiendo. Entonces, en ese sentido, uno puede comprender que es solamente a través del servicio, llegado su debido momento al verdadero servicio, que se va comenzando a despertar el amor, o va comenzando a entrar la entidad viviente en lo que es el verdadero amor, o en lo que se refiere a lo que significa realmente el bhakti. Sin la oportunidad de poder servir, sin la oportunidad de ponernos en función de, entonces no hay posibilidad de desarrollar amor. Si ustedes buscan a cualquier criatura viviente, en este caso seres humanos, donde se desarrolla o donde se siente visible la presencia en una porción determinada de algo cercano al amor, van a ver que esa persona tiene la tendencia natural y también la necesidad de estar en función de, y también van a ver que el objeto de su amor o los objetos de su amor son personas u otros elementos
hacia los cuales esta persona ha desarrollado con el tiempo, ya sea por deber social, deber cultural, etcétera, etcétera, ha desarrollado conductas de servicio. O sea, se ha puesto en función durante un tiempo determinado de ese elemento. Y ese ponerse en función y hacerlo de buena gana va despertando en nosotros el amor. O sea, va despertando en nosotros vestigios de amor, señales de amor. Y esto es un hecho. Esto es un hecho innegable. O sea, si cualquiera lo puede comprobar. Y también es un hecho que da también de nuevo crédito sobre la importancia del servicio devocional. Claro, ocurre un riesgo en un principio no estando el amor si el servicio se fuerza o si se hace desde una actitud no favorable o se realiza en un marco de relaciones donde no hay modelaje del buen servicio. Entonces, por supuesto que corremos el riesgo de frustrarnos y al efecto será el contrario. En vez de ir despertando el amor, se despierta el cansancio, se despierta la contradicción interna, se despierta porque hice esto y no me lo agradecieron, etcétera, etcétera. Es decir, la ciencia del servicio amoroso tiene una serie de requisitos y como tiene una serie de requisitos, ha de ser por lo general instruida y no ha de ser tratada de realizar según nos parezca a cada uno de nosotros. Y aquí en este texto y en este fragmento vamos a dejar las lecturas y los comentarios de hoy. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso Señor nos acompañe para que podamos ir comprendiendo lo relacionado a la ciencia espiritual, al menos en el modo en que se explica y se aborda desde el enfoque védico y específicamente desde la tradición del Bhakti. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando este tiempo de propuesta reflexiva. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna